Buenos días a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias, senador. ¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál puede ser la repercusión de esta declaración del presidente para todos aquellos que no estamos pues muy inmersos en la política, en la cuestión jurídica, pero sobre todo porque sí somos usuarios y consumidores de la energía eléctrica? ¿Qué hay detrás de esta declaración del presidente de querer investigar ahora al juez que otorgó el amparo para que la ley de la industria eléctrica no entre en vigor? Pues lo que estamos viviendo es una acción inédita donde el titular del Ejecutivo le envía a otro poder pues una solicitud de que se investigue a uno de sus integrantes por un desempeño. Pero la trascendencia de esto es la amenaza implícita, la presión que conlleva que el presidente de la República se dirija al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que el Consejo de la Judicatura lo investigue este juez. Esto no tiene parangón en ningún país del mundo, puede suceder más que en los países donde el autoritarismo, el presidencialismo, la falta de división de poderes es el único lugar donde esto puede darse, y México está avanzando hacia esa dirección. El presidente lo hace de la manera más directa, abierta y pública para que se sepan intimidados, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Morena, todos los militantes de Morena, el partido ya hizo propio este reclamo del presidente, y viene pues una cacería, una presión, un hostigamiento hacia las personas que, actuando de manera distinta, apegados a la ley, pero en sentido contrario al voto que tuvieron en la Cámara de los Senadores, de manera indebida, porque nosotros ahí lo dijimos, los partidos de oposición estuvimos en contra, sí, y dijimos, nos vemos en la Corte. Esa fue la rúbrica con la que terminaron, porque ellos aplaudieron como si fuera una gran victoria, y nosotros pues sabemos que pues tienen los votos, pero no tienen la razón jurídica, y este juez tuvo el valor de actuar con autonomía e independencia y suspender provisionalmente hasta que no se entre al fondo. Pero este es el preludio de muchos amparos, recursos, controversias que van a venir. El propio Senado, ya presentamos nosotros una controversia, una acción de inconstitucionalidad, contra esta disposición, porque viola varios artículos de la Constitución mexicana, el principio de la retroactividad, viola el derecho a un medio ambiente sano, viola el darle prioridad a algunas empresas públicas sobre algunas privadas, viola los tratados internacionales que hemos firmado y que tienen el mismo peso y valor jurídico que la Constitución, sí, de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, estamos viviendo un momento muy triste de una preocupante presidente de la República que quiere hacer una concentración del poder y anular a cualquier poder que se atreva, sí, a ir en contra de su voluntad y de sus proyectos. Cuando hablamos, senador Gustavo Madero, cuando hablamos de esta nueva o la modificación a esta ley de la industria eléctrica en la que se privilegia el envío de la energía por parte de la CFE, que está utilizando carbón, que está utilizando las gasolinas, los combustóleos para producirla, ahí el impacto es al medio ambiente, que ustedes ya en esta acción de inconstitucionalidad lo están señalando. Sí. También se menciona que vamos a tener un mayor costo, o dicho de otras palabras, el presidente dice el costo de la energía, el kilowatt no va a subir de precio, pero vamos a tener que subsidiar, finalmente vamos a tener que estar subsidiando a los mexicanos ese equilibrio en el precio. ¿Esto es cierto? Finalmente al consumidor
le estará pegando a través de sus impuestos? Sí, se habla de más de 50,000, 60,000 o hasta 70,000 millones de pesos al año. ¿Por qué? Porque, como bien explicas, lo que modifica esta ley es la prelación, el orden del despacho, se llama el orden en que el sistema eléctrico nacional utiliza las distintas fuentes de abastecimiento de generación de energía. Y le está diciendo que por ley primero atienda las de la Comisión Federal de Electricidad y después las de los privados, con una curiosa circunstancia. Las de los privados son no solo más ecológicas, sino también más baratas, cuestan menos de la mitad. Entonces, al utilizar prioritariamente las de la Comisión Federal de Electricidad, se está afectando al medio ambiente y se está encareciendo el suministro. ¿Y cómo se va a subsidiar esto? Pues puede ser de dos maneras, o por el recibo, o por tus impuestos, o por el recibo de la luz, ¿verdad? O el contribuyente o el consumidor, pero uno de los dos vamos a pagar, o los dos. Cuando el presidente dice no voy a aumentar el precio, bueno, pues lo que quiere decir es que de los impuestos que pagamos va a utilizar para subsidiar estos 50, 60,000 o hasta 70,000 millones de pesos al año para pagar este sobrecosto que va a tener. ¿Por qué se da esto? Pues porque la CFE está sufriendo, pero también porque tiene una capacidad instalada para desplazar el combustóleo. México ahorita tiene un exceso de producción de combustóleo, que es un subproducto cuando se refinan las gasolinas y queda este hidrocarburo de mala calidad que solo puede ser utilizado en las termoeléctricas y no sabían qué hacer con él. Entonces por ley utilizan esto y estamos incumpliendo también todos los tratados de París y del compromiso contra el cambio climático y el calentamiento global. Ese es uno de los temas. Cuando estamos en contra de cumplir los compromisos, los tratados internacionales del cambio climático, esto nos lleva al famoso TEMEC que recién se firmó y que se menciona también que en la Corte estará litigando empresas de Estados Unidos, de Canadá, es decir, nuestros socios comerciales, dicho con nombre y apellido, Joe Biden, seguramente le estará llamando al señor Andrés Manuel López Obrador para decirle que cumpla con ese tratado de comercio, el TEMEC. Sí, así va a ser, van a ser muchos recursos. Estos son las primicias, es el primer amparo. Lo que pasa es que fue muy sonoro porque fue una suspensión provisional y tuvo mucha trascendencia, pero va a haber una lluvia de amparos, también de la acción de inconstitucionalidad, y también viene todos los pleitos que se van a dar en los tribunales internacionales con esta situación del comercio internacional, de los tratados que protegen a los inversionistas extranjeros que invierten en nuestro país y que hoy se sienten afectados porque les estás cambiando las reglas del juego y algunos de ellos pueden tener no solo menos rentabilidad, sino hasta pérdidas y algunos quebrar. Se ha desplomado la inversión extranjera en México, en inversión energética, tanto en generación de electricidad como en petróleo, a partir de la entrada de este gobierno. Y este gobierno no tiene dinero suficiente para hacer todas las inversiones que se requieren. Pero por otro lado, hay otro afectado que casi nadie tiene identificado. ¿Cuál es, senador? Son los ahorradores. Toda la gente que tiene ahorrado su dinero en las Afores financiaron a muchas de estas plantas generadoras de electricidad, y cuando estas plantas tengan pérdidas, entren en quiebras, también tendrán un quebranto las Afores que invirtieron en estas plantas generadoras de electricidad. A ver, senador Gustavo Madero, perdón que lo interrumpa, para que quede esto bien claro. Estas empresas generadoras de energía son de las energías limpias cuyas Afores invirtieron en ellas. Sí. Ah, caramba. Es que las Afores administran
pues los ahorros Sí. de todos los trabajadores. Sí, Y ellas invierten en distintos instrumentos sí, de renta fija, de renta variables o en proyectos de inversión. así es. De repente pueden financiar alguna carretera de cuota Ujú. o pueden una obra eléctrica, porque tienen un retorno garantizado por un contrato y entonces Así pues es. invierten con esas bases, y Así cuando les cambian las condiciones van a sufrir quebrantos estas empresas, pero también Ajá. las empresas que los financiaron, que son las Oh. Afores. Esto es muy grave, esto es más grave de lo que nos podíamos imaginar, y tal vez senador Gustavo Madero pues también va a ser una pelota caliente que también va a saber batear muy bien el presidente, porque le gusta el béisbol, dice que se va los fines de semana a macanear, y va a ser una bola caliente que va a saber batear, porque ahora se va a ir en contra de esas empresas diciendo que ya se acabaron o que ya le dieron al traste al ahorro de los trabajadores. Pues hay una amenaza muy grande de que este gobierno quiere ir por las Afores y que las quiere estatizar, porque este gobierno se está quedando sin dinero. Entonces, después de la elección seguramente vendrá una reforma fiscal para recaudar más, porque ya se agotó todos los guardaditos que encontró, ya esculcó todos los cajones, ya se agotó los fondos de estabilización de los ingresos presupuestales, y entonces va a tener que hacer una reforma fiscal. Pero también se ha hablado en varias ocasiones de la iniciativa de que desaparecer las administradoras de fondos y que sea el Estado el que le administre los recursos, los ahorros de los trabajadores, con un noble propósito nacionalista, como lo han hecho en Argentina y en Venezuela, pero que han llevado al traste a esas economías. Sería el colmo que llegáramos a esos niveles. Senador Gustavo Madero, ustedes pues tienen información que nosotros no poseemos. Ustedes ya tienen información de que se viene esta reforma fiscal, es decir, y ahí entre sus compañeros de Morena, PT, PES, ya se comenta que viene la reforma fiscal. Ya se armó un grupo de trabajo en la Cámara de los Diputados. Yo lo vengo advirtiendo y anunciando para estar preparados, porque lo veo ineludible, haciendo el análisis de la información que hemos recabado a título personal de las finanzas públicas. Pero ya se formó este grupo de trabajo en la Cámara de los Diputados para ir previendo esta reforma fiscal. Usted está en la Comisión de Hacienda, precisamente, digo, pues ahí tienen todos los... tienen tienen el intríngulis, están como luego dicen, en las tripas, pues, de... Sí, estoy en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, y como ustedes saben, por disposición constitucional, cualquier reforma fiscal tiene que ser analizada siempre por la Cámara de Diputados en primera instancia, y en una segunda instancia en la Cámara de los Senadores. Entonces estaremos muy atentos, yo creo que esto viene después de la elección del 6 de junio. Si perdiera la mayoría en la elección, pues a lo mejor se precipita para aprobarla en un periodo extraordinario antes de que termine esta legislatura, que termina el 30 de agosto. Entonces, entre el 6 de junio y el 30 de agosto, pueden mantener todavía esta supermayoría de más del 65% de los votos en los diputados que controla Morena. Senador Gustavo Madero, ¿qué no asumen los nuevos legisladores el 15 de septiembre? Sí, en septiembre entran los nuevos legisladores, por eso digo yo, antes de que entren los nuevos legisladores, todavía estos... Hasta el 30 de agosto pueden hasta el 30 de agosto pueden... hacer la maroma. Hacer la maroma. La nueva legislatura se instaura el 1 de septiembre. Si yo tuviera que hacer el titular del periódico en este momento, yo diría, dígame si estaría yo bien, que usted fuera mi jefe y yo le llevara la cabeza, el titular de 8 columnas, y le pusiera: a la 4T se le acabó el dinero, viene reforma fiscal. ¿Estaría diciendo yo lo correcto? Sí, la 4T va a tronar por el lado más débil, que es las finanzas públicas. Los programas del gobierno de Andrés Manuel, estos proyectos clientelares,
pues todos se vinieron subsidiando con ahorros y con desmantelamiento de programas. Ya se desmanteló lo que era los programas sociales, Progresa, Prospera, Seguro Popular, el Procampo, 109 fideicomisos. Todo eso ya se agotó, ya se vendió, ya no los puedes volver a vender, ya no existen. Entonces, sí tiene el gobierno ahorita un problema fuerte de viabilidad financiera y va a tener que hacer este ajuste. No lo hace antes de las elecciones porque sería suicida. Claro. Pero es inevitable y así el encabezado yo lo avalaría. La 4T se quedó sin canicas y va a tener que salir a hacer una reforma para recaudar más. ¿Recuerda usted de esas caricaturas, caricaturas o de los moneros que ahora le llaman, que tienen? Había una, creo que era de Abel, no sé si era de Abel Quesada, que tiene al monito, está el mexicano, lo está sosteniendo de los pies y cabeza abajo, sacándole los últimos centavos. Esa caricatura la pudiéramos volver a replicar. Sí, pues ahora viene esa parte, ¿verdad? A exprimir los bolsillos de los contribuyentes. Ya se ha venido haciendo, se han venido haciendo acciones de fiscalización muy grandes. Tiene también una especie de cacería fiscal. Ahorita pregúntenle a muchos de los contribuyentes, están siendo auditados y muchos de los grandes contribuyentes presionados para que aquellos que tenían litigios lo resolvieran de manera amistosa, así como la carta que le mandó al juez, también les mandaban unas cartitas para que se regularizaran, y muchos de estos recursos pues ya se obtuvieron por esa vía, pero esto no es ya no se puede, son recursos de una sola vez y ya se están agotando estos recursos. Terrible lo que está sucediendo, senador Gustavo Madero. ¿Le puedo hacer una pregunta y usted me dice si quiere y la puede responder? Con mucho gusto. ¿Qué pasó con la candidatura a la gubernatura de su estado, de Chihuahua? ¿Qué pasó? Pues perdí porque aquí en Chihuahua hubo una afiliación en el municipio de Chihuahua de 1,500 nuevos militantes en un año y medio. Y estos 1,500 pues son los votos con los que perdí. Son la gente que trabajaba en el municipio, que eran beneficiarios del municipio, cercanos al municipio, y que desde el Comité Ejecutivo Nacional se propició este favoritismo para afiliar a gente cercana a una candidatura, y pues así surtió el efecto. Aún así yo me inscribí, anhelando que la gente pensara, razonara, más allá de un interés de corto plazo, viera por lo que podía pasar a Chihuahua, porque en Chihuahua también pues estamos tratando de combatir la corrupción, y pues precisamente creo que hoy la candidata del PAN tiene la audiencia ante el juez, ante los señalamientos de corrupción. Entonces, para evitar todo eso, yo ofrecí mi candidatura. Desgraciadamente pues venció esta inercia del control de los padrones que tanto daño le está haciendo a mi partido. Qué grave, qué grave. Senador Gustavo Madero, ¿nos acepta platicar posteriormente sobre este tema? Porque es de suma trascendencia, porque creo que el PAN se prianizó o se morenizó. Pues sí, es lo que yo digo. Lo importante no se trata de ganar una elección haciendo lo que combatimos, sino de cambiar aquello que combatimos. Entonces yo sigo con ese idealismo de cambiar aquello que combatimos en el PRI, en Morena o en mi mismo partido, que es el control de los padrones, la corrupción. Eso hay que combatirlo en cualquier partido donde se presente. Así es, la corrupción es un mal generalizado, no reconoce colores, marcas, partidos, razas ni etnias. Lamentablemente es una condición del ser humano. Senador Gustavo Madero, muchas gracias por tomarnos la llamada, le mandamos un abrazo. ¿Está en su tierra? Sí, estamos en Chihuahua, a la orden, muchas gracias. Gracias, hasta luego, senador, un abrazo. Hasta luego, buen día, gracias.